8 años editor de la sección policial de nuestra ciudad. Colaboró con el suplemento Página 12, trabajó en proyectos televisivos y hace unos años, ha presentado 2 libros con su compañero, con Germán, Germán de los Santos, se me mezclaron los apellidos, voy a meter la pata. Germán de los Santos publicó el libro Los Monos y Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de nuestra ciudad, de la ciudad. Estamos con el gran, para mí es un honor, es un privilegio tenerlo acá, Hernán Lascano. Bienvenido a Zona de Promesas. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias a vos. No, gracias por recibirnos. Hernán. Bueno, muy amable. No, por favor. Tuve un percance mínimo, Sí. estoy adentro de un auto, pero hoy con el celular y con la tecnología de Meet lo resolvemos rápidamente. Así que me hubiera mandado la parte poniéndome, si estuviera en otra circunstancia, delante de mi biblioteca, Sí. para darme corte. Pero bueno, acá estamos, Bueno. en un auto chiquito. Gracias, Hernán, gracias por estos minutos. Hernán, ¿te imaginaste alguna vez en este recorrido profesional convertirte en el Hernán de hoy? Mirá, yo no, no me considero en ninguna cúspide, en ninguna cima. Sí. En realidad yo soy un periodista que ha tenido en todo caso la fortuna personal, así lo valoro yo, de haber tenido durante 35 años una profesión en algo que, bueno, he sentido siempre como muy fuertemente vocacional. Yo viví en Buenos Aires hasta los 16 años, después me vine a Rosario y en Buenos Aires cuando era chico estuve rodeado de un ambiente donde había muchas publicaciones periodísticas. Tenía en el edificio donde vivía, en la zona de Parque Lezama, La Boca, colegas en el edificio, como te digo, colegas no eran colegas, yo era un nene y en ese momento había varios periodistas que me daban bolilla y a mí me fascinaba ver sus entornos. Trabajaban en revistas deportivas como Goles, El Gráfico, el diario La Razón, el diario La Opinión, y bueno, ese mundo me parecía misterioso, sumamente interesante, me gustaba mucho las cualidades que ellos mostraban. Eran personas sagaces, inteligentes, incisivas, que de cualquier cuestión, hasta la más elemental, hasta, digamos, no sé, de ver pasar un perro flaco por la calle, podían hacer algún comentario que a mí me sonaba a música de narración. Y bueno, y por ese metejón que me agarró con eso, por leer en casa de ellos las cosas que ellos publicaban, a medida que fui creciendo también sus libros, me entró, digamos, muy fuerte la intención y el interés por el oficio. Así que, bueno, lo que me pasó después fue que ya en Rosario estudié en ciencia política, en la carrera de la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de Ciencia Política. Me gradué, empecé a trabajar en medios ocasionalmente. Mi primer trabajo más fijo fue en Rosario 12, en una época legendaria de Página 12 hacia el año 87-88, yo entré en el 90, era un medio que había reformulado todas las formas de contar en el periodismo, a tal punto que muchos medios tradicionales empezaron a captar periodistas de Página 12 y estar ahí en ese momento, al lado de tipos que habían trabajado en los años 70 en La Opinión de Timerman, más tarde digamos, en la reapertura democrática, en revistas muy interesantes como Humor, como El Porteño, como El Periodista de Buenos Aires. Para mí era un honor impresionante. Yo trabajaba en el suplemento local, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, salía una nota mía y en el mismo diario había notas firmadas de periodistas legendarios, qué sé yo, como Miguel Briante, como José María Pasquini Durán. Entonces, ese fue un gran inicio para mí. Y después, bueno, entré en la capital, estuve 31 años, trabajé hasta hace 4 meses que me retiré. Y en el medio fui haciendo un montón de cosas, pero
medio larga esta respuesta, pero lo que te diría es que bueno, que me ha ido, digamos, he ido experimentando distintas cosas, pero en este oficio uno aprende todo el tiempo y la verdad es que, digamos, me siento en ese tránsito, no me siento arriba de nada, sino haciendo el laburo que hacemos todos los días. Y Hernán, de todo ese recorrido hoy, ¿qué es lo que más disfrutás de la profesión? Mira, lo que disfruto es una cosa que ha dicho alguna vez Angélica Gorodiller, escritora rosarina, que realmente digamos, tenía una gran calidad y que era tan buena en su narrativa como en la reflexión sobre la vida cotidiana. Y ella decía que había descubierto tarde, decía, que la curiosidad y la desobediencia no son un defecto, sino una virtud, y que las dos mueven al mundo. Entonces te diría que todo el tiempo sigo disfrutando de eso, la curiosidad que me lleva a cosas que en este oficio nos sorprenden. Te podría citar mil ejemplos. No sé, la vez pasada estábamos con Germán de los Santos trabajando un caso sobre un juez que está atravesando un trámite disciplinario en el Consejo de la Magistratura, y detectamos que esa persona, que era un juez, tenía y que estaba siendo cuestionado por darle amparo supuesto, cosa que él niega, a un importante personaje de la criminalidad rosarina, que es Esteban Alvarado, compartía con ese juez el mismo contador. Entonces, bueno, cuando descubrimos eso fue como un flash, ¿no? Una sorpresa, y eso tenía que ver con que estábamos metidos, investigando algunas cuestiones que tenían que ver con el devenir de este magistrado, y bueno, eso era la curiosidad, y la curiosidad y las cuestiones que funcionan frente a lo misterioso. Entonces, eso me sigue, digamos, eso sigue siendo como, viste, mi combustible. Y por otro lado, la desobediencia no quiere decir, digamos, la irreverencia, digamos, el hecho de adoptar una pose para cuestionar todo, sino que el periodismo implica necesariamente muchas veces colocarse en un lugar de tensión frente a los discursos establecidos, frente a los discursos del gobierno, frente a los discursos del poder, y muchas veces, digamos, zafar de lo que se quiere escuchar. Para eso hay que ser escrupuloso, ¿no? Para eso no se puede ser un chanta, no se puede improvisar, como es, cuando vos vas a decir algo fuerte tenés que estar bien sostenido, y eso implica responsabilidad, implica trabajo. Pero la desobediencia de la que hablaba Gorodiller, que yo aplico a este caso, para mí tiene que ver con el hecho de no acatar aquello que te parece debe ser puesto en consideración y puede ser señalado como algo que está mal. Entonces esas cosas siguen funcionando en mí como un gran estímulo, y son las cosas que, bueno, yo voy a cumplir 57 años, pero en eso me siento tan tonificado como cuando arranqué. El juez que dijo que fue una casualidad de la vida nomás, que compartían el contador, ¿no? El juez está en este momento en un trámite, como te digo, en un trámite disciplinario que lo puede llevar a una sanción que incluso le puede quitar su lugar de juez en el caso de que sea la más severa. Pero mira, te voy a decir una cosa, si algo uno aprende como periodista también es que lo que parece obvio muchas veces no lo es. Entonces, no hay que dar nada por sentado. Y esto no lo digo con una intención de ser perdonavidas, sino porque efectivamente pasa que muchas veces ha ocurrido que aquello de lo que uno parece estar convencido no es tal como se lo imaginó, y me parece que el trabajo del periodista es trabajar todos esos matices, que muchas veces la cuestión no es decir es culpable o es inocente, sino reflejar la cantidad de matices que
se vuelven una historia compleja, complicada, enrevesada, y en definitiva los periodistas no somos jueces. No tenemos por qué dar la última palabra. Sí podemos decir por qué una conducta es sospechosa, como esta. Pero tener la última palabra de decir esta persona es culpable y esto era a propósito, no lo digo solo por este caso, lo digo por cualquiera. Bueno, tal vez no sea el deber último del periodista, ¿no? Tal vez lo que tengamos que hacer es reflejar esa controversia y todas esas contradicciones para que después, en los ámbitos que corresponda, se decida en base a estos elementos que nosotros, los periodistas, pusimos de relieve, pusimos de manifiesto. Hernán, ¿cuándo crees vos que fue un antes y un después en tu carrera profesional? Bueno, probablemente en el momento en que empecé a trabajar en la sección política en el diario La Capital, porque ahí tomé contacto con un mundo. A mí me interesa mucho la política. Yo trabajé mucho tiempo sobre cuestiones de narrativa policial y sobre temas de seguridad pública, pero lo que más me interesa es el análisis político de las situaciones. Inclusive en determinado momento yo no quería ir a policiales, pero cuando me puse sobre el fenómeno de la seguridad pública, lo que descubrí, o lo que me pareció darme cuenta, es que era muy interesante el análisis político desde ese lugar, ¿no? Porque la seguridad pública y los hechos policiales implican permanentemente conflictos donde justamente las partes explican las cosas de una manera muy diversa. Mira, recién venía en el auto escuchando radio y escuchando sobre estos diputados radicales tránsfugas que se dieron vuelta y que votan ahora en favor de que el presidente Milei mantenga su veto contra el aumento de jubilaciones. Y estaba escuchando un dirigente radical muy decepcionado hablar de las diferentes posiciones que había en su partido respecto de esta cuestión, que a mí me parece abyecta, indecorosa, lamentable, ¿no? Hay gente que argumentó en el momento en que se fue a votar en favor del aumento de los jubilados una posición que después votó en contra. ¿No? Es una situación completamente desquiciada. Sí. Pero lo interesante fue, me parece, el momento que vos decís, cuando fue el quiebre, cuando empecé de una manera más desapasionada, y fíjate que soy un poco apasionado, a entender que desde el periodismo tenemos que no conmovernos tanto, sino aprender a reflejar estas cuestiones que tienen que ver con la controversia y atender también los puntos de vista y las lógicas de pensamiento y de argumentación de aquellos con los que a priori parecemos no estar de acuerdo, ¿viste? Eso es algo que aprendí cuando empecé a trabajar en política, y a partir de una serie de conversaciones en Buenos Aires, que es mi ciudad, con algunos, bueno, mi ciudad es Rosario también, ¿no? Los rosarinos somos un poco así, aluvionales. Somos rosarinos los que venimos de otros lados y nos quedamos acá. Pero quiero decir, yo nací porteño y sigo con mucho contacto en Buenos Aires, y en el año 93, 94, que fue el año en que se reformó la Constitución, primero se hizo la Convención Constituyente, las elecciones, yo trabajé mucho en eso, me tocó estar con muchos periodistas muy interesantes, entre ellos Mario Weinfeld, también Martín Granowski, también un periodista de Clarín de apellido Pasos, ahora no me acuerdo su nombre de pila, de los que aprendí mucho estas cosas que te voy diciendo, ¿no? De que uno tenía que hablar con todos, analizar, y hablar con todos no significa adherir a todos, obvio. Significa instalarse en la lógica de las argumentaciones diversas. Hernán, desde tu experiencia, desde tu conocimiento de los casos policiales, ¿vos creés que la situación en la ciudad está controlada o es una bomba a punto de estallar? Mirá, es muy difícil decir que está controlada porque, digamos, el fenómeno criminal de Rosario implicó una cantidad de
de vectores, de sectores que produjeron hasta hace muy poquito hechos brutales, incomprensibles, actos destinados en muchos casos, como los últimos, a infundir directamente terror en la población, ¿no? Entonces, y además, el fenómeno criminal también estaba fragmentado en muchísimas bandas que en determinado momento operaban utilizando a la violencia como regulador del negocio criminal, ¿no? Yo te aplico más violencia y me impongo reventándote a tiros para controlar un negocio económico, por más pequeño, por más diminuta que sea esa banda, esa agrupación, muchas veces periférica, barrial, marginal. Ha pasado algo que indudablemente tiene que ver muy fuertemente con la acción estatal en varios planos y que no pasaba antes. Eso es verdad, eso uno lo puede advertir. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un control tremendamente riguroso en las prisiones de la provincia y posteriormente en las prisiones federales donde había detenidas personas que gravitaban en el territorio en Rosario y en Santa Fe. Ha habido un cambio normativo muy fuerte que implicó que, por ejemplo, los fiscales tomaran los casos de comercio urbano de drogas, antes era la justicia federal, los fiscales provinciales. Entonces, los fiscales provinciales tenían una dotación muchísimo más fuerte en cantidad de personal como para enfrentar este fenómeno que también se moderó. Hubo luego una conciliación muy fuerte entre nación y provincia, que se manifestó muy fuerte en la supervisión y el patrullaje en 8 o 9 sectores de la ciudad, que eran los que tenían los fenómenos delictivos más altos en cuanto a delitos de sangre. Ha habido cambios normativos muy grandes, ha habido rápidas reacciones del Ministerio Público, de la Justicia en general, frente a, por ejemplo, los delitos tremendos, los asesinatos de trabajadores públicos de marzo pasado, y todo eso ha generado un movimiento que ha implicado la retracción de la acción de los sectores que estaban desde hace 14 años produciendo casi 300 muertos por año en la ciudad, que es un registro que no tiene nadie. Entonces, quiero decir, no se puede negar que hubo toda una serie de cosas constatables que pueden estar incidiendo en una baja tan abrupta como la que hubo en delitos de alta lesividad. Ahora, si esto va a quedar así, bueno, no sé, dependerá de estas acciones y depende también de cómo el fenómeno criminal se reconfigure, ¿no? Hay un politólogo, un criminólogo, es sociólogo en realidad, colombiano, que se llama Garzón Vergara, Juan Carlos Garzón Vergara, que dice que en realidad cuando el Estado interviene sobre las agrupaciones criminales, muchas veces lo que hace es mantenerlas retenidas, mantenerlas confinadas un tiempo, pero al mismo tiempo reorganizarlas, no porque se proponga reorganizarlas, sino porque el hecho de intervenir fuertemente sobre ellas también las redefine, ¿no? El delito no es que desaparece, el delito toma nuevas determinaciones, toma nuevo impulso, muchas veces cambia de rubro, cambia de modalidad. Entonces, si esto se fue para desaparecer, bueno, esperemos que sí. Uno no piensa que no va a haber más homicidios, que no va a haber más casos de heridos de bala, que no va a haber más extorsiones, usurpaciones, que fueron los que, digamos, más nos afligieron en este tiempo. Lo que sí se aspira es a que la violencia que caracterizó al fenómeno criminal de Rosario sí se pueda disipar. Si esto se va a mantener así mucho tiempo, yo creo que no hay nadie que lo pueda decir y que es muy prematuro decirlo, porque la verdad que todo esto bajó muy rápidamente, pero ha pasado muy poco tiempo. Nos faltan todavía claves de análisis. Hernán, ¿qué noticia te impactó más a vos y te conmovió en lo personal?
qué difícil. Me llevaría a pensar, mira, lo primero que se me ocurre a nivel internacional fue, porque lo estaba viendo en directo, el día del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Eso porque me acuerdo el título de Clarín, un título completamente anticonvencional, que fue, digamos, con la imagen del avión impactando en la segunda torre del World Trade Center. Hoy fue un día que cambió el mundo. Me acuerdo muy fuertemente primero de la conmoción de estar viendo la primera torre incendiada y de que viniera el avión que produjo el colapso de la segunda torre, el choque, y de pensar lo que se viene ahora va a ser impresionante. Y también me acuerdo, si hablo de un hecho internacional, en el año 89, de cuando fue la caída del muro de Berlín, que también era impresionante todo lo que se estaba dando con la disolución de el bloque de países del este, de lo que se llamaba la cortina de hierro, y era un momento en donde todo estaba abierto y todo era pura incertidumbre respecto de cómo seguía el mundo geopolíticamente. Y a nivel local, te diría bueno, que hubo muchas cosas, pero una cosa muy fuerte para mí, que trabajé eso, fue, y acá estoy hablando de, digamos, la zona donde yo trabajaba, en el año 2013, cuando matan al líder de los monos, el pájaro cantero. Hubo 2 semanas de un frenesí de sangre en las calles que parecía imparable, que parecía que iba a generar una desestabilización política que podía incluso terminar con el mandato de el entonces gobernador Antonio Bonfatti, y las cosas que empezaron a pasar después, ¿no? La casa de un gobernador como él, Bonfatti, fue tiroteada. Digamos, nos acostumbramos en muy poco tiempo a fenómenos impresionantes. La muerte de, digamos, el jefe narco Luis Medina. Estoy hablando todos hechos que ocurrieron en el mismo año, 2013, que lo acribillaron de 18 balazos en el acceso sur, una persona misteriosa a la que poco antes se le había dado a un testaferro de él la concesión de un boliche en el centro de la ciudad, Esperanto, y después muchísimas cuestiones, que fue, digamos, esta batalla criminal que hubo en Rosario, los atentados a objetivos judiciales, tiroteos desenfrenados hacia viviendas de jueces que habían participado, no de cualquier hecho, sino del juicio contra la llamada banda de los monos. Bueno, el hecho de que hubieran aparecido extorsiones y tiroteos a lugares impensados, a veces hechos pequeños, como puede ser, el otro día estaba recordando, Rosario es la ciudad donde en determinado momento las casas funerarias le pidieron al gobierno que por favor las custodiaran, porque cuando velaban a determinadas personas ligadas con el campo criminal, recibían balaceras, ¿no? Rosario fue una ciudad donde todo el mundo estaba absolutamente intranquilo y donde pasaban cosas que parecían de ciencia ficción. Entonces todos esos hechos fueron muy fuertes, y momentos que recuerdo así muy fuertes fueron la apertura de la veda política en el año 82 y en el año 83, que fue cuando yo vine a vivir a Rosario, el fervor impresionante del retorno democrático, los actos en Rosario de los candidatos de los partidos mayoritarios, que en ese momento fueron Raúl Alfonsín, que ganó la presidencia, Ítalo Luder, que fue el candidato del peronismo derrotado, y también Oscar Allende, del Partido Intransigente. Yo fui a los 3 actos con 16 años y me acuerdo mucho del fervor y de las coberturas que había en ese momento, cuando justamente se abría una nueva época de contar en libertad, o con una libertad que se iba ganando después de la noche de la dictadura. Y por supuesto también fueron impresionantes los momentos de saber, de ir sabiendo, cuando se hizo el juicio a las juntas, las aberraciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cívico-militar
que yo viví como niño, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo en el 76 cuando fue el golpe estaba en tercer grado, pero después ya como adolescente empezar a ver el velo descorrido de las aberraciones producidas por el régimen militar, eh, fue muy conmovedor y fue muy aleccionador ver el trabajo de la prensa en esas coberturas. Hernán, ¿te pusiste a pensar si no fueras este Hernán de hoy, quién te hubiera gustado ser? Eh, Mira, no, probablemente porque soy una persona de escasa imaginación. Eh, sí me hubiera gustado ser una persona que pudiera ir conociendo. A mí lo que más me interesa, y por eso me interesa el periodismo, es la gente. ¿A qué me refiero? A las formas de ver el mundo que tienen las personas según donde estén, a sus respuestas, al ingenio, a las curiosidades que producen las personas. ¿Viste cuando vos... yo creo que una vez un periodista que se llama Horacio del Prado, que era uno de estos que cuando era chico yo admiraba y me llevaba a su casa y me mostraba sus libros y me hizo leer a Kafka, a Kundera, a Edgar Allan Poe, y también a grandes periodistas. Él me dijo, mira, lo interesante del periodismo, quédate con esta idea, me dijo, es que cualquier cosa que te llama la atención, que escuches en un mercado, en un vestuario donde te estás cambiando después de jugar al fútbol, cuando vos captes una buena historia o una cosa que te llame la atención de alguien que es original, ahí tenés algo para escribir, ahí tenés algo bueno, no necesitas ser Watergate, no necesitas ser un escándalo de corrupción en la más alta esfera del poder. Y en ese sentido, lo que siempre me gustó es escuchar a la gente, escuchar las cosas que son inesperadas. Y en ese sentido diría que ¿quién me hubiera gustado ser? Me hubiera gustado tener una vida para la cual hubiera necesitado ser más audaz, que es ser más libre para viajar. Para viajar no a la muralla china, por acá mismo, por el país, por razón y conocer más a la gente. Mira, me gusta muchísimo una serie de libros que escribió una escritora brillante que murió hace poco, que es Eve Ward, que escribió libros, yo ahora no me acuerdo cómo se llaman, debe ser fácil googleándolo, yo tengo dos, que son, creo que se llama Viajes, y se refiere a cosas que le pasan con gente viajando a lugares, y son historias extraordinarias, digamos, yendo, por ejemplo, no sé, a Urdinarraín en la provincia de Entre Ríos, o yendo a Mercedes en Corrientes, o a Barreal en San Juan, y contando cosas que intercambió con la gente con la que conversaba de manera casual. Bueno, ahí hay un tesoro, y eso me hubiera gustado ser un viajero. De alguna manera los periodistas un poco lo son. Me encanta. Hernán, si tenemos que viajar al pasado, a tu infancia, a ese Hernán de chico, y darle un consejo para que le sirva para futuro, ¿qué consejo le darías? Eh, Qué lindas preguntas. Y yo diría escuchar. Yo soy una persona que habla mucho y que muchas veces siente que habla desmedidamente. Por ahí está bueno escuchar más y descubrir qué rasgos de cosas diversas hay en las cosas que nos dicen, y no, mira, yo te diría esto que una vez me dijo o nos dijo a la clase un docente inolvidable que tuvimos en la facultad, en la Escuela de Comunicación, que era un docente de ciencia política, que daba una materia que se llamaba Historia Política Argentina, que yo la cursé 2 veces por la sola fascinación de escucharla a esta persona dar clase, Ricardo Falcón, un historiador. Él dijo, nunca se enamoren de lo que piensan de las cosas a primera vista. Y
sean capaces de tener la valentía de renunciar a un punto de vista si la realidad y las cosas que van escuchando y viendo les desmorona esa idea inicial, se las refuta, se las niega. Y viste, muchas veces uno se enamora de sus puntos de vista, de cómo ve el mundo, de cómo lo reflexiona, y a veces, digamos, eso también implica, viste, romper un poco el amor propio. A veces las cosas te demuestran que eso que crees tan convencidamente puede no ser así, o puede tener una explicación matizada, alternativa. Así que lo que le diría es, Hernán, por suerte este consejo me lo dieron temprano, pero no lo apliqué siempre, debo reconocer. Es que, bueno, que escuche y que sea más permeable a la cantidad de cosas que pueden estar cuestionando lo que tan convencidamente creo. Hernán, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra en un momento dice tarda en llegar y al final le recompensa. Para Hernán Lascano, después que vuelve de sus trabajos, de su recorrida, de su actividad diaria, llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Bueno, me gusta cocinar, me gusta conversar con mi mujer, eh, escuchar a mis hijos, eh, ver algún programa, escuchar algo de streaming, leer alguna cosa. Eh, a veces también estar en mi casa me fastidia, tengo que ganas de estar en otro lado, ¿no? Digo para no parecer, digamos que soy una especie de santo varón. No, todos cargamos nuestras contradicciones, pero si algo me gusta es, por ejemplo, que todos se vayan a dormir y ponerme adelante de la televisión y haya un partido de fútbol. Mirá. El fútbol me encanta el juego del fútbol y bueno, y eso es una cosa sencilla pero una gran recompensa. Tomarme algo mirando un partido o leyendo, ahora estoy leyendo un libro eh, muy interesante que se llama La Liebre, ¿cómo es? De este escritor argentino que está permanentemente candidateado al premio Nobel desde hace 2 o 3 años. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora, increíble. Estas cosas me pasan porque avanza mi edad. César Aira. Y bueno, y esas cosas son una recompensa. Me gusta también cuando mis amigos del diario me llaman y me dicen, che, vamos a ir a comer al peruano, que es un restaurante barato donde vamos, ¿querés venir? Eh, bueno, todas esas son recompensas. Gracias, Hernán. Gracias por estos minutos y la posibilidad de entrevista para mí ha sido un honor y un orgullo que hayas pasado por el programa. Bueno, sos muy amable conmigo, te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo y muy amable, muchas gracias. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Ahí pasaba Hernán Lascano, periodista de la ciudad, reconocido periodista de la ciudad, que estuvo 18 años al frente de la parte policial del Diario de la Capital y ha escrito uno de los dos libros más emblemáticos de los últimos tiempos que muestra y empieza a desenmascarar un poco la criminalidad en la ciudad. Uno fue el de Los Monos y el otro de la ciudad, la de Rosario, que fue el último. Los dos con Germán de los Santos, también dos genios, la verdad, en la ciudad, que es para quedarse a hablar las 2 horas de programa con ellos. Pero bueno, tenemos otro entrevistado que nos está esperando y sí que así que nos han quedado cosas sueltas para hablar con Hernán. Seguramente lo vamos a volver a invitar para seguir conociéndolo un poquito más y seguir metiéndonos un poco más en ese mundo criminal que él conoce tan bien y tan bien y tan bien que lo explica que te arma un cuadro sinóptico que vos te lo imaginás y te nombra situaciones y